Este martes se ha reunido la mesa de coordinación de la campaña agrícola de la comarca de Valdejalón, en la que se encontraba el presidente de la comarca con los alcaldes de Lumpiaque, Ricla y Calatorao y los agentes sociales, agrícolas y organizadores que trabajan en la zona. El objetivo ha sido tratar el desarrollo de la campaña de recogida de frutos en la comunidad autónoma. Por parte de los municipios y de las comarcas, que son quienes tienen la competencia de acción social, todo aquello que tiene que ver con atenciones sociales básicas por la situación que pueden tener una parte pequeña de los temporeros de precariedad. En estos últimos 10 años se ha mejorado mucho la situación de la campaña agrícola y los recursos que existen para temporeros, pero creemos que todavía hay cosas por mejorar y por avanzar. En la comarca de Valdejalón, los temporeros extranjeros pueden aprender castellano mientras esperan a que les toque el turno en las duchas. Concretamente, por las aulas al aire libre de la localidad zaragozana de la Almunia de Doña Godina pasan al día 40 personas. Los servicios sociales de la comarca ofrecen estas clases de español y lo que intentamos pues es dar una pequeña idea de cómo empezar o lo que estábamos haciendo hoy, a presentarse, a ver cómo puedo expresar lo que sé hacer, aparte de lo que soy. Las frutas y hortalizas mueven en Aragón alrededor de 300 millones de euros, destacando la producción del melocotón y la cereza.